Hola chicas, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hacer la toma de medidas para vestido, para lo cual necesitamos tener los siguientes materiales. La hoja de toma de medidas, que deben de descargarlas ustedes, que la tienen en el sistema. 3 elásticos, o cintas si tuvieran. Una regla, recta de preferencia si tuvieran de 30 centímetros o su regla curva. Una cinta métrica y un lapicero para hacer los apuntes de las medidas. Chicas, para hacer la toma de medida necesito utilizar de la siguiente manera mis 3 elásticos. El primero voy a demarcar el contorno de busto. Siempre que se hace esto debemos de tener mucho cuidado de no incomodar a la clienta a la hora de colocar los elásticos. Tenemos que respetar mucho su cuerpo y todos los cuerpos, sin necesidad de incomodar por la parte más prominente del busto. El siguiente elástico, el segundo, va a marcar la cintura. De esta manera. Lo amarramos y estamos marcando la parte de la cintura de nuestra cliente. Y el tercero va a ser para delinear y marcar el contorno de la cadera. Hay que tratar de marcarlo sin necesidad de presionar demasiado. Nos cercioramos que el elástico esté por la parte más prominente, en la parte de la cintura y en la cadera, que esté totalmente rectos nuestros elásticos. Una vez que tengo nuestros elásticos listos, vamos a empezar a proceder a hacer la toma de medidas. ¿Estamos? La primera medida que nos piden es el contorno de cuello. Cojo mi cinta métrica por el contorno del cuello y le pido a mi cliente que mire hacia arriba, pero hacia el techo totalmente. Esta es la medida adecuada de la medida de cuello. Esta medida la vamos a apuntar en nuestro cuadro de medidas. Primera medida, contorno de cuello. Siguiente medida, contorno de busto. Paso mi cinta métrica por el contorno del elástico que hemos puesto en el busto. De esta manera. Lo cojo y que tenga cierto movimiento, no que sea totalmente justo. Esta medida es contorno de busto. Y la coloco en mi cuadro de medidas. En la segunda medida, contorno de busto. La siguiente medida que viene es contorno de cintura. Paso mi cinta métrica por encima del elástico que está delineando nuestra cintura. Esto tiene que correr, como vuelvo a decir, no tiene que estar ajustado. Contorno de cintura. Cojo mi hojita y marco la medida de contorno de cintura. Siguiente medida, contorno de cadera. Paso mi cinta métrica por encima del elástico que me está delineando la cadera. ¿Ok? Sin que esté apretando. Tiene que estar totalmente suelto y que corra. Esa es mi medida de contorno de cadera. Apunto mi medida. Contorno de cadera. Siguiente medida que viene, contorno sobre el busto. Paso la cinta métrica por encima de lo que viene a ser el busto. ¿Estamos? Y esta va a ser por encima, totalmente por encima del busto. Y esta va a ser mi medida de sobre busto. ¿Ok? Contorno sobre busto. Apunto esta medida en mi cuadro. Contorno sobre busto. La siguiente medida que nos pide el cuadro vendría a ser contorno bajo busto. Entonces, mi cinta métrica la voy a pasar por debajo del busto. El contorno, y la paso justo por donde está debajo del busto. ¿Estamos? Sin presionar, que corra la cinta métrica, esa es nuestra medida. Bajo busto. Si se dan cuenta, estas son medidas de contorno. Por eso nuestra cinta métrica va a ir por el contorno del cuerpo humano. La siguiente medida que nos pide es talle del delantero. Desde la terminación del hombro, del cuello, inicio del hombro,
pongo mi cinta métrica, paso por el busto, debajo del busto y que llegue hasta la cintura. Esta medida vendría a ser mi medida de talle del delantero. ¿Ok? Cojo mi cuadro, mi hojita y pongo la medida talle del delantero. Siguiente medida me dice alto de busto. Terminación del hombro, comienzo de el cuello, terminación del cuello, inicio del hombro, pongo mi cinta métrica y mido hacia la línea de busto. La medida va a ser solamente hasta aquí, nada más. Va a ser el alto de busto. Pongo esta medida en mi cuadro y si se dan cuenta voy a ir llenando las medidas. Conforme voy midiendo, voy a ir llenando las medidas en mi cuadro. La siguiente medida es alto de costado. Voy a pedirle a mi clienta que abra su brazo, coloco la regla lo más pegado a su axila, que la coloque, que la contenga con su brazo y voy a medir desde la regla, miren para que ustedes puedan verlo, voy a ponerse de costado, desde la regla que debe estar horizontalmente, desde la regla hasta la cintura. Esta va a ser la medida de alto de costado. Esta medida sufre una modificación a la hora de hacer el vestido. Yo siempre les recomiendo que esta modificación la consideremos ya a la hora de medir. Esta medida tiene, en este caso, le pongo el ejemplo, le voy a restar siempre 3 centímetros. ¿Ok? Digamos que le he medido a mi cliente y me mide 22 centímetros. Menos 3, mi medida sería 19 centímetros. De frente ya le resto los 3 centímetros a la hora que he medido, para no equivocarme y luego hacerla con la medida exacta. Siempre la medida de alto de costado debo de descontarle 3 centímetros. Siguiente medida. Gracias. Le pido, es el talle de espalda. Le pido a mi cliente que se voltee porque ya voy a proceder a hacer las medidas por la espalda. Desde el huesito del hombro con el brazo, si ustedes juegan con su bracito, acá tenemos un huesito. Desde este huesito del lado izquierdo voy a ir hacia el huesito del lado derecho. Y esa va a ser mi medida de hombro, del huesito al huesito en la espalda. Totalmente recto. Medida de ancho de espalda. Lo coloco en mi cuadro para poder saber todas las medidas. Siguiente medida, voltéate por favor, ancho de pecho. El ancho de pecho lo voy a tomar desde el inicio del brazo con el cuerpo. Hay una unión, digamos así, o hay una hendidura. Voy a colocar mi cinta métrica de aquí para aquí y esta va a ser mi medida de ancho de pecho. ¿Ok? Le pido a mi clienta que mueva el brazo para saber que ahí es la medida, donde se desplaza el brazo para poder empezar a jugar con el cuerpo. Esa es mi medida de ancho de pecho. Lo coloco, medida de ancho de pecho. Siguiente medida, ancho de espalda. Voy a hacer lo mismo. Desde donde termine el brazo, comienza el cuerpo hasta el otro lado. Baja tu brazo, por favor. Esa medida va a ser de ancho de espalda. ¿Ok? Es el juego del cuerpo con el brazo. Ancho de espalda. Agarro mi cuadro y coloco la medida. La siguiente medida que me toca es el ancho de hombro. Voltéate, por favor. Desde la terminación del cuello hasta el huesito del brazo, voy a medir cuánto vendría a ser mi hombro. Terminación de cuello, inicio de hombro, hasta el huesito del brazo. Esa va a ser la medida de ancho de hombro. Coloco la medida en el cuadro. Siguiente medida, separación de busto.
Para no incomodar a mi cliente, siempre hay que tener el respeto a ese cliente. Le pido que por favor me indique dónde están sus pezones, porque esa es la palabra, el pezón. Me indica dónde están sus pezones y yo voy a proceder a medir. De lo que me está indicando, esa va a ser la medida de separación de busto. ¿Ok? Esto va a depender de pedirle a la cliente que se coloque bien el seno, porque a veces nos ponemos el sostén y salimos corriendo y no tenemos la medida exacta de separación de busto cuando necesitamos esta medida exacta para cuando hagamos vestidos con distintos cortes. Separación de busto. Siguiente medida, altura de cadera. De costado medimos desde la cintura hasta la cadera. Eso va a ser la medida de altura o alto de cadera. Colocamos esa medida en nuestro cuadro. Y la última medida, y la más no menos importante, porque todas estas medidas nos permiten realizar el trazo del vestido, es el largo de vestido. Desde la terminación del cuello, inicio del hombro, coloco mi cinta métrica que pase por el busto, que vaya por debajo del busto, que pase por la cintura y me determina el largo del vestido. En este caso mi clienta me dice que desea el vestido debajo de la rodilla. Entonces cojo y tomo esa medida como referencia debajo de la rodilla. Coloco esta medida en mi cuadro de medidas y tengo todas las medidas listas para poder realizar con estas medidas el cuadro de adaptaciones. ¿Qué es lo que debo de hacer? Pasar todas estas medidas aquí, de tal manera que me va a permitir desarrollar mi cuadro de adaptaciones y con el cuadro de adaptaciones poder desarrollar el trazo de mi vestido. Muchas gracias, chicas. Desarrollemos nuestro cuadro de adaptaciones.